Vale, pues el día de hoy tenemos a la compañía Seña y Verbo de Sordos, quien viene a hablarnos exactamente de este espectáculo que es Música para tus ojos. El día de hoy tenemos de este lado a Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Carla. Y por supuesto Eduardo, que es sordo. Y bueno, nos van a hablar exactamente de este espectáculo que se está presentando en el Teatro Julio Prieto. ¿Cómo están? A ver, háblenos de en qué consiste y de qué trata este espectáculo. Música para los ojos. Bueno, para empezar, estamos en el Teatro Julio Castillo. Julio Castillo. Sí. Y Eduardo nos va a explicar de qué va Música para los ojos. A ver, háblenos de este espectáculo, por favor. Les voy a explicar. Esta obra, Música para los ojos, originalmente es para niños, ¿no? Sí. Empezó hace 5 años, es para toda la familia y todos pueden ir. Esta obra, que se llama Música para los ojos, tiene 4 historias y cada una de esas historias va unida junto con la música clásica, ¿no? Música de hace mucho tiempo, con Beethoven, Bach, música clásica, ¿no? Y nosotros los actores, de verdad, somos actores, no somos actores oyentes, somos actores sordos. Somos 3 actores, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros, que si somos sordos, cómo vamos con la música? Bueno, pues es que hay un director, un personaje que es un director de orquesta, el director va marcando ese ritmo y nosotros, los sordos, nos vamos sincronizando con el ritmo de la música. Y así es como vamos avanzando con las historias. Ya estamos muy acostumbrados a trabajar, pues hemos estado ensayando mucho y pues al público le encanta. Pone muchísima atención con el trabajo de los sordos, con el director y pues esa es la obra, Música para los ojos. Pero ¿cuál es el mensaje de esta obra? Las piezas, sobre todo por este tipo de piezas y los autores, ¿de qué habla? ¿Hacia dónde nos van llevando? ¿Hacia dónde nos van conduciendo? Hay esas 4 historias que son diferentes. La primera es una historia del mar, ¿no? Y tiene peces, tiene pulpos, delfines, ¿no? Y pues esa historia es como para ver lo que se vive dentro del mar, si les gusta, ¿no? Que se ve muy bonita. La segunda es de unos pájaros que son hermanos, ¿no? Son hermanos y la mamá les enseña para que ellos aprendan a volar. Ya que aprenden. Y la tercera es de un coche, de unos borregos. Es una familia. Va la abuela, va el papá y va el hijo. Y va aprendiendo en el viaje y conoce a unos borregos y entonces se pone a soñar, ¿no? Después cuando despierta dice, ¿qué pasa? ¿No? Ya después ojalá que vean la obra. Y la cuarta historia, la última, es de un cohete. Y no es un hombre astronauta, es una mujer y es sorda. Y entonces son esas 4 historias que se ven en la obra. Y pues todas juntas, no hay nada de voz, ¿eh? No hay ninguna palabra con voz. Solo con pantomima, con títeres. Entonces esas 4 historias son con títeres. Y es para que los niños pues aprendan a ver, aprendan acerca de la cultura sorda y pues se les abra la mente de que no importa que no haya voz y los niños deben aprender, diferentes edades, adultos, toda la familia, para que vean que pues hay sordos profesionales de la cultura sorda y que puedan ver esto en escena. Y pues gracias al director Sergio Batis, pues esas ideas se fueron haciendo en las historias y hemos estado trabajando juntos ya durante el tiempo. Ahora, los recursos de los cuales se valen finalmente para hacer un espectáculo totalmente interactivo y que los pequeños y toda la gente en general que le encante de este tipo de espectáculos, de obras, pueda asistir sin ningún problema. Pues solamente hay títeres, ¿no? Por ejemplo, de los peces que son como guantes, que se van moviendo de colores diferentes, ¿no? Hay algunos que son de colores iguales, hay uno que es de color diferente, que es amarillo, azules y naranjas, ¿no? Que son amigos. Otros títeres son los delfines, que no son grandes, son chiquitos. Y esos los vamos usando dentro de la obra. Los calamares, que son de igual guantes que vamos usando con las manos. Con los pájaros ponemos las manos así y es como tenemos como una nariz que nos hacemos después los personajes. Hacemos como zoom, ¿no? De momento es la mano, de momento nos volvemos nosotros, entonces así vamos cambiando. La otra historia de los borregos, hay el borrego de verdad, ¿no? El borrego que es un peluche, ¿no? El cohete también lo tenemos, el cohete. Otro que tenemos para otro personaje es el astronauta, que es como un títere con las manos. Entonces son diferentes marionetas que tenemos y en la parte de atrás hay una escenografía que es proyectada, que va unido junto con la música, junto con las historias. Ahora, esta compañía tiene varios años. ¿Cuántos años tiene ya de trabajar en conjunto y de ser muy incluyente?
Sí, Seña y Verbo pues ya tiene mucho tiempo, tiene 23 años, ahorita ya casi 24 años trabajando ininterrumpidamente, ¿no? Y el director es Alberto Lobnitz y él ha seguido trabajando en diferentes obras durante todo este tiempo y el tema pues sí es la sordera, pero también hay otros temas, ¿no? Algunos, por ejemplo, hemos transformado libros a obras de teatro, ¿no? Para que el público oyente lo vea y pues vea lo talentoso que son los actores sordos, ¿no? Nosotros pensamos que a veces los actores no necesitan nada, que se queden en su casa, no. Las personas sordas no, pueden salir y pueden hacer cosas, pueden pararse en un escenario, pueden caminar, pueden trabajar, pueden hacer muchísimas cosas. Y pues ese Seña y Verbo lo que ha mostrado durante mucho tiempo y la gente le encanta. ¿De verdad pueden hacerlo? Pues, ¿son sordos? Sí, de verdad. Y ahorita el director general sigue siendo Alberto, pero ahora me pasó el mando como director artístico. Apenas empecé en enero y entonces ahora pues yo soy el director artístico. Ahora, Seña y Verbo ha montado ya varias obras. ¿Cuántas llevan más o menos en total? Seña y Verbo de sordos. Pues son 21 obras que tenemos ya durante este tiempo. Son obras de diferentes temas, como dice Eduardo. Son obras que todas buscamos que sean inclusivas, que sean en voz, en español y en lengua de señas mexicana, para que tanto sordos y oyentes puedan pues, llegar al teatro, verla y disfrutarla. ¿Y esta temporada hasta cuándo va a estar? Estamos hasta el 15 de mayo, sábados y domingos, a las 11:30 y 1 de la tarde. Y va a estar, como dice, sábados y domingos. Puede ir toda la familia en el Teatro Julio Castillo, ¿verdad? Sí, toda la familia. Como decía Eduardo, inicialmente era una obra para niños, sin embargo han llegado personas, parejas ya adultas o de la tercera edad, sin niños, y les encanta la obra, salen maravilladas, es para todo el público. ¿Únicamente están presentando en la Ciudad de México o también en algunas otras partes de la República Mexicana por ser lo mismo de ser tan incluyentes? Sí, hemos viajado a diferentes estados y también a diferentes países, pero va dependiendo de conforme nos van contratando o si nos llevan a algún festival, de las invitaciones que nos hagan. Ahorita nada más estamos en el DF. En noviembre tendremos un festival. Eduardo nos puede explicar rápido de eso. Sí, el festival es de toda la República, de Teatro de Sordos. Hay 5 estados diferentes que tenemos. Por ejemplo, está Tijuana, está Culiacán, León, Guadalajara y Uruapan. Y está el DF. Pues les agradezco en el alma, muchísimas gracias, de la compañía Seña y Verbo de Sordos, música para los ojos. No se la pierdan en el Teatro Julio Castillo, que está exactamente a las espaldas del Auditorio Nacional. Un placer verlos, funciones fines de semana.